buenas noches, que el Señor bendiga sus vidas. Estamos aquí para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en esta hora, precioso Dios. Recibe nuestra adoración siempre, Señor, dispuestos para ti, amado Dios. Señor, que la palabra que pongas en mi boca, mi Rey, pueda impartirla, Señor, con poder a cada persona, a cada familia que abre su corazón para ti. Precioso Espíritu Santo, que fluyes a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Jesús. En todo momento, gloria a nuestro Señor. Quiero compartir con ustedes una palabra que lleva como título Amar, perdonar con Jesucristo si puedes. Y el fundamento bíblico para esta enseñanza está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Cuando llegamos a Cristo, Dios pone en nosotros su espíritu. Él viene para estar con nosotros para siempre. Su espíritu. Así lo dice Juan 14:16. Ahora, por el Espíritu Santo, tenemos poder, amor y dominio propio para vencer los ataques de uno de los espíritus que más viene contra la sociedad: el miedo, la cobardía, los complejos y todo lo que esto genera, todo lo que hay detrás del miedo. Pero ese espíritu de miedo, que es un principado, nosotros lo vencemos con el Espíritu de Dios, con el poder que pone en nosotros, con amor y con dominio propio. Es lo que dicen las Escrituras, es lo que Pablo le instruye a Timoteo. Hechos 1:8 es un versículo muy conocido por la iglesia. Y dice que recibiremos poder cuando seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra nos está diciendo que somos empoderados en Cristo por el Espíritu Santo. Y ese poder se manifiesta en nosotros a través de los dones espirituales. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios 12, versículo 1, dice que no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Pablo nos está diciendo a nosotros que es importante que conozcamos de los dones espirituales, porque los dones están puestos en nosotros como armas espirituales. En la vida del cristiano es necesario conocer cuáles son los dones que tiene cada uno, y Dios los reparte a cada uno. Y este capítulo 12 de 1 de Corintios nos lo explica completamente. Hay 9 dones espirituales en 3 grupos. El primer grupo, el de conocimiento, sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. El segundo grupo, el de acción, don de fe, don de milagros, don de sanidades. Y el tercer grupo, el don de hablar. Diferentes géneros de lenguas, interpretación de lenguas y el don de profecía. Ahí están los dones y los explica Pablo en el capítulo 12 de 1 de Corintios. Jesús en Marcos 16:17 dice que y estas señales seguirán a los que en Él creen, a los que creemos en Jesús. O sea, los cristianos, nosotros
nos siguen señales. O sea, nos deben seguir señales. No es el miedo el que nos debe perseguir. No es lo que las acechanzas del maligno quisieran traer a la persona, persecución. No, a nosotros nos tienes que seguir las señales. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas y muchas otras cosas más harán los hijos de Dios en las señales que nos seguirán. Los dones espirituales son un regalo de Dios, entregado a los hijos de Dios porque nuestro Señor quiere. Los dones espirituales se activan. Tenemos que activarlo. Pero si tú no conoces cuál es el don que tienes, ¿cuál don vas a activar? En intimidad con Dios pregúntale, ¿cuál don tienes tú? Y debes estar dispuesto a usarlo, por eso lo activas. Dios pedirá cuentas a la iglesia, a cada uno de nosotros, qué hicimos con el don. Dios pedirá cuenta de sus dones puestos en nosotros. Y también por el Espíritu Santo recibimos, trabajando junto con Él, con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu son 9. Amor, gozo, paciencia, paz, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es el carácter que se va desarrollando en nosotros, va por dentro y se va a reflejar afuera. El carácter es el dominio propio. El control de tu vida lo tiene el Señor y lo pone en ti. Ahora, ese control de Dios en ti se refleja a través del carácter que vas desarrollando con el Espíritu Santo. No es el temperamento, es el carácter, lo que está por dentro. O sea, los dones, tú los trabajas, el fruto, tú lo desarrollas. Ahora, ese carácter se forja, se desarrolla, el Espíritu Santo lo trabaja en ti con tu disposición. O sea, el Espíritu de Dios trabaja dentro de mí con mi actitud dispuesta para Él. Yo dispongo mi corazón para que juntamente con el Espíritu Santo podamos trabajar y desarrollar el fruto. Esa es la vida del cristiano. Ahora, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2, me muestra cuál es el más importante de los dones y de los frutos. Lo más importante entre esos 9 dones y 9 frutos, ahí me lo refleja esa porción bíblica. La Biblia dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y dice, y si tuviese profecía para entender todos los misterios, toda la ciencia, y tuviese también fe, para mediante esa fe trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy. Quiere decir que el amor es más importante que todos los dones y que todos los 8 frutos, porque el amor es la esencia de Dios, es la esencia de nuestro Señor Jesucristo, es la esencia del Espíritu Santo de Dios.
Dones y frutos son muy importantes. Se complementan entre ellos. Los necesitamos nosotros. Los unos nos vienen a nosotros como un regalo y los otros los desarrollamos juntamente con el Espíritu de Dios. Son muy importantes, pero el más importante, el fruto del amor. Ahora, estudiemos un poco ese fruto del amor y veamos qué produce en nosotros. Hay 3 tipos de amor muy conocidos, aunque quizás hay más, pero se habla mucho o se conocen 3 tipos de amor. Uno, el amor eros, el amor por la pareja. Otro, el amor filio, el amor por la familia. Estos 2 están en la naturaleza humana. Pero el tercer amor que quiero hablarles es el amor ágape, el amor de Dios. Ese es el perfecto amor. Pablo lo describe completamente en Primera de Corintios 13. Son 13 versículos que nos hablan a nosotros del perfecto amor ágape, el amor de Dios. Muchas personas creen que el amor por la pareja todo lo soporta, todo lo puede. No, están equivocados. Es el amor de Dios en ti. El amor que todo lo soporta, el amor que logra grandes cosas, es el amor de Dios. Los otros amores están en la naturaleza humana, independientemente si conocen a Cristo o no. Pero el amor de Dios viene por conocer a Cristo, por llegar al Padre Dios a través de Jesús, porque el Espíritu Santo viene a tu vida y trabajando juntamente con Él lo desarrollas. Ese es el amor de Dios. Jesús en su ministerio, comenzando su ministerio, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, ahí va trabajando con sus discípulos, colocando aquellas bases de su ministerio, aquellos fundamentos, les está enseñando a ellos para todo lo que será la iglesia de Cristo, de ahí en adelante hasta lo que nosotros vemos hoy y lo que veremos hasta que Cristo venga por su iglesia. Y Jesús le habla a ellos de una serie de cosas, pero lo más fuerte que ellos reciben ese día es lo que dice Mateo 5, del 43 al 48. Ahí está lo que produce el amor ágape, o una muestra de lo que produce. Jesús le dice a ellos, oíste que fue dicho esto, pero yo les digo esto. Ustedes oyeron que hay que amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo, pero yo les digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a quien te maldice, hazle el bien a quien te aborrece, orar por quien te ultraja y te persigue, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para malos y buenos, para todos, bendice a todos, que hace llover para justos e injustos, la bendición de Dios para todos. Y continúa Jesús diciéndole, porque si amáis a quien te ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así mismo los publicanos? Y si saludáis a tus hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús diciéndole todo esto, y los discípulos lo que oyen les cuesta digerirlo, porque no es cualquier cosa lo que Jesús les está diciendo, es un cambio de mentalidad, es un cambio de cultura, la cultura que practican los pueblos para la cultura del reino, la mente humana para lo divino de Dios a través del amor.
Y termina Jesús diciéndole en ese capítulo 5, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ellos ahí ya, yo creo que no podían más. Porque hasta en lo que conocemos nosotros, la perfección en este mundo no existe. Solo Dios y su Hijo Jesucristo, que es perfecto. Pero Jesús le está diciendo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y más adelante desarrollaré un poco más este versículo. Pero ya Jesús puso en ellos el fundamento del evangelio del reino, el amor. Ya Jesús les dijo cómo son las cosas. Ahora, hagamos un ejemplo práctico. A una persona la ofenden, la agreden, le pueden hasta golpear, abofetear, y si no tiene amor ágape, ¿cómo responde? Le va a devolver la ofensa. Pero con amor ágape, Jesús se lo dijo unos versículos antes. Si te dan por una mejilla, pon la otra mejilla. Eso es contrario a nuestro pensamiento cotidiano, a nuestras culturas, a nuestra forma de ser criados, a nuestra forma de vivir. ¿Por qué yo pongo la otra mejilla? Porque yo desarmo a mi enemigo colocando la otra mejilla. Ahora, esto solamente lo vamos a entender en la revelación de Dios y luego en la práctica. Ahí nos quiere llevar el Señor. El cristiano debería de tener un espíritu contrario al mundo. Por su espíritu, el de la persona que cuando conoce a Cristo revive, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que viene a la persona, nosotros debemos tener un espíritu totalmente contrario al mundo. Se lo resumo, es vencer lo malo con lo bueno. Ese es el cristiano. Ese debe ser nuestro espíritu. Vence lo malo con lo bueno. Cuando la persona responde en la misma línea de su agresor, multiplica las fuerzas de su enemigo. Un ejemplo puede ser cualquier organización que haya agredido a otro, y entonces aquellos quizás en desventaja maldicen a aquellos otros, y aquellos otros se mantienen en el poder. ¿Cuántos ejemplos podemos ver hoy en día de que el aparentemente y quizás más fuerte terrenalmente agrede quizás al que no tiene ni siquiera cómo defenderse, pero el que no tiene cómo defenderse ofende a su agresor? ¿Qué pasa? Estás peleando a lo malo con lo malo, y resulta que este malo se atornilla en su maldad. Así suele ocurrir. ¿Y por qué ocurre esto? Porque mucha gente desconoce la palabra. Yo voy a vencer lo malo con lo bueno. Ese es el evangelio del reino. Con el amor ágape, yo voy a amar, a perdonar a quien en la carne no quiero. Porque por mí mismo yo no amo a nadie, menos perdono a quien me ofendió. Pero es el amor de Dios, el amor ágape, que viene a mi vida en la revelación del Espíritu Santo cuando conozco a Cristo y empiezo a conocer su palabra, y entonces entiendo que yo lo malo lo voy a vencer con lo bueno. Y ahí va creciendo, se va desarrollando el fruto del amor.
Esa es la vida del cristiano. Hay cosas que quizás te ocurrieron. La vida es dura. Y hay cosas que te ocurrieron que no fueron tu culpa. Y entonces eso dio lugar a una atadura por falta de perdón. Y la persona ora, ayuna, pero no se trata ni de orar ni de ayunar. Se trata de una decisión que debes tomar. Y agarras esa atadura y la llevas a la cruz del Calvario y confrontas. Llevas allá y confrontas esa atadura. ¿Cómo? Tu vergüenza con la vergüenza de Jesús. Tu dolor con el dolor de Jesús. Tu llanto con el llanto de Jesús. Y te das cuenta entonces que si Jesús perdonó, Jesucristo en ti, tú también puedes perdonar. Con Cristo tú puedes perdonar. Ahí entendemos que si Jesús lo hizo, tú también puedes, pero Él en ti. Si Él no está en ti, porque tú no le has aceptado, porque no has querido conocerle, tú no puedes. Las ofensas siempre van a ocurrir. Pedro, el apóstol Pedro, está al límite, quizás está hasta aquí, del perdón. Y le pregunta a Jesús, si son 7 las veces que hay que perdonar, quizás él lleva 6. Y Jesús le responde con un número ilimitado. Jesús le da un número infinito. Cuando tú caminas con Dios, tu corazón se va perfeccionando en el amar, en el perdonar. Eso es madurez. La madurez la vamos adquiriendo en la medida que te dispongas a que el Espíritu Santo trabaje dentro de ti para aprender a amar. Con Cristo en nosotros podemos. La Biblia me muestra, me enseña de que el siervo de Dios marca la diferencia. Y ahí vamos a la vida de David. David, su corazón estaba aprobado por Dios, conforme al corazón de Dios. Y David, en segundo libro de Samuel, capítulo 1, viene un joven de Gilboa, de una batalla muy cruenta entre Israel y los palestinos. Y este hombre le informa a David, Saúl y Jonatán han muerto. Por 13 años Saúl fue el perseguidor de David. 13 años. En lo que Saúl no estuviese, David era rey. Pero David ahí lo que hizo fue rasgar sus vestidos, lloró, se lamentó y junto con sus hombres ayunó. Él no celebró. Cualquier ser humano ese día celebra. Ahora es rey, su perseguidor no está. Pero David nos enseña a nosotros que yo no tengo por qué ir a vengarme. David lloró la muerte de su peor enemigo. Él clamó, rodilla en tierra, ha caído el ungido de Israel. Y allá lloró ese día la muerte de su peor enemigo. No es odio por tu enemigo, es compasión y es misericordia. Es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, porque si no es imposible.
David nos muestra que más allá de todas las cosas era un siervo de Dios. Jesús lo encontramos en los evangelios y nos muestra el mayor ejemplo de un siervo en la tierra. Más aún que David y que cualquier otro siervo en la Biblia, Jesucristo, el Señor, nos muestra que es el mayor ejemplo de un siervo. Él recorría ciudades completas por amor, más allá del cansancio o del rechazo algunas veces, de la incredulidad y de tantas cosas que tuvo que luchar. Jesús, el mayor ejemplo de un siervo. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, la palabra de Dios dice que Jesús recorría ciudades y aldeas completas. Él enseñaba en la sinagoga de ellos. Jesús predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el versículo 36 dice, y viendo Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús ve las multitudes, aquí quiero parar un momento y trasladarme a hoy. Muchos hombres hoy, incluyendo ministerios cristianos, si vieran multitudes, harían una fiesta, una gran celebración, y vendrían los aduladores, y vendría la idolatría, y vendría la pleitesía, y vendrían tantas cosas. Todas esas multitudes seguían a Jesús. Y quizás los discípulos le dijeron, Jesús, ¿por qué tienes que estar con compasión? Vamos a hacer un fiestón, quizás. Le pudieron haber dicho, porque todas las masas seguían a Jesús. Jesús pudo haber sido hasta candidato presidencial. Pero Jesús tenía compasión. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está viendo en las personas la necesidad. Jesús no está viendo números. Jesús ve la necesidad en las personas. Jesús veía cuánto desamparado y cuánto disperso había. Había mucha gente y cualquiera puede decir, mira todo lo que he logrado. Pero Jesús ve la necesidad. Veamos con los ojos del Espíritu. No podemos ser tan emocionales. Con amor ágape. Vamos a ayudar, vamos a dar, vamos a servir, vamos a amar a la gente de verdad. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Jesús recorría, tenemos que recorrer y movernos por las calles. Jesús enseñaba, no dejemos de hacerlo. Hay veces quizás cansado y agotado, pero no dejemos de enseñar. Jesús predicaba, nunca dejes de impartir la palabra. Y que sea el Evangelio del Reino. Aunque muchos le quieran cambiar el nombre, es el Evangelio del Reino. Jesús sanaba. ¿Cuánta enfermedad, además de física, enfermedad del alma y del espíritu hay en la gente hoy? Ese es un siervo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo. Lo que Jesús veía hace 2000 años, hoy aún está en las calles. Jesús vio a las multitudes y estaban desamparados. Desamparados es orfandad.
La orfandad es un principado que viene a atacar a la persona sin importar si hay mucha gente alrededor. Busca que esa persona se sienta sola, huérfano, en orfandad. Ahí las tinieblas atacan. Desamparado, orfandad, soledad. Y estaban dispersos. Dispersos quiere decir aislado. Si las tinieblas te aíslan, te pierdes. Dispersos, aislados, perdidos. Quiere decir huérfanos y fuera de la iglesia. Así quieren las tinieblas llevarte. La orfandad es una de las acechanzas del maligno que más se ven hoy en día. Gente que se siente sola, abandonada, triste, huérfano, en orfandad. Pero es que el Espíritu Santo vino para que tú no estés solo. Y aislado, cuando se está disperso, es sacarte fuera del cuerpo. ¿Cuánta gente que conoció a Cristo no está hoy formando parte del cuerpo de Cristo? Fue sacado de la iglesia. Y la mentira del diablo te dice, no, es que no hay una iglesia como la que tú perteneces en tal ciudad. Es que estando en la casa llorando, ahí Dios también le va a bendecir. Claro que Dios te va a bendecir en todas partes, pero cuando tú no te congregas a la tercera semana te enfrías. Y tú sabes que estás enfriado. Tú que no te estás congregando sabes que estás enfriado. Y si crees que por Zoom se hace iglesia o por redes sociales, estás equivocado. Y el enemigo te está cocinando en fuego lento como si fueras un arroz. Pero si no te congregas, estás aislado del cuerpo. Y ahí eres totalmente vulnerable. Alguien te lo tiene que decir. Estás vulnerable y las tinieblas van a hacer lo que quieran. Es la triste realidad hoy de parte de la iglesia. Porque mucha gente está desamparada y dispersa. En orfandad y aislado. En soledad y perdido. Jesús nos enseña por sus acciones que siempre fue un siervo. Y en Mateo capítulo 17, Jesús está en el monte de la transfiguración. Allá está con Moisés y con Elías. En la hermosura de la gloria de Dios. En su estado original. Y ahí también están, aunque no transfigurados, están 3 de sus discípulos de ese primer anillo. Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos están también, se sienten tan bien que uno de ellos dijo, Jesús, quedémonos aquí. Les vamos a hacer 3 cabañitas, vamos a hacer unas enramadas para que nos quedemos acá, porque aquí nos sentimos muy bien, aquí estamos bien, quedémonos aquí en aquella celebración. Y no ha terminado de hablar este discípulo y Jesús le dice, vamos. Cuando él levanta la cabeza, sí, Jesús ya viene bajando. Jesús no se quedó en la celebración. Porque Jesús sabe que la gente lo necesita. La gente está necesitando de Jesús, de su manifestación. Mucha gente muere sin Cristo. Y se requiere de siervos humildes, obedientes, leales, que reflejen a Jesús. Abajo hay un muchacho endemoniado pegando gritos. Un papá desesperado por su hijo. La necesidad que hay todo el tiempo en las calles. Es la causa de Jesús. De eso se trata. Esa es mi causa. Esa tiene que ser la causa del cristiano. Pero, atención, debemos sembrarnos.
Esa tiene que ser nuestra actitud. Sembrarnos. Puede que te mudes de la ciudad donde estás dentro de un mes, dentro de 2 meses, pero los 29 días anteriores, siémbrate, ama la tierra, ama esa sociedad, ama a tu prójimo, haz las cosas que Jesús nos manda hacer. Sembrarnos, que el Señor direccione nuestra vida, pero hay un problema muy grande hoy con el extranjero que llega a un lugar, con el nacional que está en ese lugar, es que no se quiere sembrar nadie. Y el Señor quiere que nosotros nos apropiemos con poder y con el fruto del Espíritu para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y para eso tenemos que tener actitud. Actitud de siervo, de obrero. Un siervo tiene a su Señor, un obrero tiene a su jefe. Claro que sí. Actitud de discípulo. Jesucristo es mi maestro. Discípulo del pastor, yo no sé si eres discípulo de un pastor o no, pero discípulo de Cristo tienes que ser y hacer lo que Él te manda en la palabra y tener una autoridad local. Y eres también hijo de nuestro Padre que está en los cielos, y en la paternidad espiritual de Dios en la tierra te pone autoridades. Esa es la vida del cristiano. Hoy hay muchas luchas, porque hay mucha gente en cautividad, mucha gente en opresión, mucha gente casi muerta, y hay que ir por ellos y hacerlos libres en Cristo. Aquel día, Jesús tenía aún cosas por hacer. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, aún tiene cosas por hacer. Hoy, nosotros tenemos cosas por hacer. Han pasado 2000 años. Y la situación parece que está igual a aquel tiempo. Tenemos cosas por hacer. Como buenos siervos en amor de nuestro Señor. Y ahí siémbrate en el ministerio de Jesús. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? Te doy un versículo que nos resume el ministerio de Jesús. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles pobres? ¿Los que no tienen dinero? No. Los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Yo necesito el Espíritu Santo de Dios todos los días. Tú tienes que necesitarlo todos los días. Nosotros somos pobres de espíritu porque lo necesitamos todos los días. El día que tú no necesites al Espíritu Santo de Dios, estás muerto espiritualmente. Entonces dice la palabra, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién es un quebrantado de corazón? Aquel que más allá de logros terrenales, más allá de posición en la tierra, se quiebra en la presencia de Dios. Se quebranta en la presencia de Dios. Allá se humilla. Y el Señor lo sana. Y dice, a pregonar libertad a los presos. ¿Cuáles presos? Los que hay que sacar de las cárceles, del alcoholismo, de las drogas, del lesbianismo, todas esas cárceles, toda esa cautividad. Allá hay que ir a pregonar que Jesucristo es el Señor y sacarlos. A dar vista a los ciegos. ¿Cuáles ciegos? ¿Ciego físicamente? Puede ser, pero la Biblia está hablando de aquel ciego espiritual, aquel papá, aquella mamá que no sabe que está llevando a sus hijos a un abismo, que le está permitiendo muchísimas cosas a los hijos cuando debe criarlos en los caminos del Señor. A esos padres hay que quitarles el vendaje. Mucha gente anda hoy cegada por el mundo. Y termina ese pasaje bíblico diciendo, a libertar a los oprimidos. ¿Cuál oprimido? Todo el que no está en los caminos del Señor es un oprimido, porque las tinieblas se encargaron de separarlo de lo eterno.
Y dice también el versículo, lo había profetizado Isaías, ahora lo habla Jesús, a predicar el año agradable de nuestro Señor, porque no podemos dejar de predicar sea cual sea la situación. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice así la palabra. Pero el mayor de ellos es el amor. Quiere decir que si la fe y la esperanza logran cosas impresionantes, el amor logra cosas aún más impresionantes, más importantes, más poderosas, porque el más importante de todos es el amor de Dios. Primera de Juan 4:18, dice la palabra del Señor, que el amor echa fuera el temor. Porque ese perfecto amor en nosotros lleva fuera el amor. El temor lleva en sí mismo castigo. Y aquel que no, o que sigue en el temor, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. El apóstol Juan nos está diciendo a nosotros que hay un poder inmenso en el amor de Dios para echar fuera el temor. Y quiero en unos minutos explicar aún más este pasaje bíblico. El Padre Dios es amor. Jesús, Hijo, es amor. Ahora, Dios quiere ver en ti algo muy valioso. Algo que es tuyo, que el Señor quiere ver en ti y es muy valioso. ¿Sabes qué? Tu disposición, tu determinación, decidiendo por Jesús, corriendo a buscarle. Tu decisión, determinación y actitud, eso es tuyo. Dios quiere verlo por Jesús. No podemos acercarnos a Dios no puedes venir tú a Dios con las obras de tu tiempo. Las sobras de tu tiempo. No lo hagas. Porque Dios no te dio a ti sobras. Dios te dio su único Hijo, Jesucristo, por amor al mundo. Y Jesucristo no te dio lo que le sobraba. Te dio salvación a través de su vida. Por amor a ti, por amor a mí. El Padre y el Hijo nos dieron lo más importante, lo más valioso que tenían. Te pregunto, ¿qué estarías dispuesto tú a hacer hoy? Si alguien te pidiera a tu hijo, ¿lo darías? Claro que no. Pero ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿Le darías tu corazón al Señor? Yo que tú no lo pienso tanto. Te lo vuelvo a preguntar, ¿le darías tu corazón al Señor? Y si quitas esta transmisión, el Señor te lo va a repetir en la madrugada y te lo va a repetir más adelante. Pero no te arriesgues y no le des larga a esto. Hay mucha gente que está en el miedo. Y présteme atención. El miedo no deja servir a Dios libremente. Incluso hay gente dentro de la iglesia
que está llena de miedo. Pero tú que estás en esta situación, te lo tengo que decir. También hay en ti falta de perdón. ¿Sí? Hay falta de perdón que debes recordar o identificar para echar fuera. Dos ataduras, una por miedo, una por falta de perdón. Lo que mucha gente no sabe es que una atadura tiene que ver con la otra. La una tiene que ver con la otra. Y mientras tú no lo sepas, las tinieblas tienen ventaja sobre ti. Dios ha permitido una en tu vida para que te enteres de la otra y las expulse a las dos. La Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando tú tienes el amor de Dios en tu vida, tú amas y tú perdonas. Y cuando esto sucede, no hay miedo que te pueda invadir, porque cuando las tinieblas vengan, no va a conseguir en ti nada que sean de las tinieblas. Es la forma como las tinieblas han trabajado para tener tu vida. Cuando tú te revises, te vas a dar cuenta que quizás un hermano tuyo o alguien te maltrató muy cercano en tu familia o fue en tu trabajo, pero hay falta de perdón ahí. Es necesario que te chequees y que perdones. Cuando perdones, entonces el perfecto amor con que tú amas y perdonas te llevan a expulsar el temor, el miedo. Quiere decir que hasta aquí llegó el miedo y la falta de perdón que estaba escondida. Hoy son expulsadas de tu vida si tú quieres. Cuando Jesús fue a la cruz, nos da salvación, pero también nos dio una clave poderosísima de vida. Y sé que no lo habías oído, como no habías oído lo del miedo y la falta de perdón. Y aquí va la clave de vida. Cuando Jesús, como hombre, como ser humano, está en los últimos minutos de su vida, ocurrió algo que no había sucedido desde que lo pusieron preso. A Jesús lo golpearon, lo humillaron, lo azotaron, le escupieron, le maltrataron, lo traicionaron. ¿Cuántas cosas no pasó nuestro Señor Jesucristo vía el Calvario? Y Jesús no abrió su boca, solo con unas palabras con Pilato y algunas palabras en la cruz, pero nunca se refirió a las multitudes, hasta unos minutos antes de morir. Jesús es hombre, aunque es Dios, ahí está como hombre, llevando toda la carga de los pecados. Y está a unos minutos de morir con todo el dolor y toda la vergüenza sobre él. El castigo de nuestro pecado, dice Isaías 53, está sobre él. Y Jesús crucificado, ya a punto de irse, de morir como hombre. Y viene el terror de la muerte sobre él. Porque la muerte trae terror. Y Jesús, con sus ojitos, que ya no podía más, él vio las multitudes. ¿Qué vio en las multitudes? Gente desamparada y dispersa. Orfandad y aislados. Soledad y perdidos. ¿Sabe a quiénes vio Jesús entre toda la multitud? A nosotros. Seguro me vio a mí, te vio a ti.
Porque cuántas veces hemos andado así, cuando no queríamos recibir a Cristo, cuando no queremos conocerlo, cuando no disponemos nuestro corazón. Y entonces viene la atadura. Y viene otra atadura, y viene otra situación. Porque somos vulnerables. Jesús me está enseñando ahí. Cuando Él abre su boca y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se refiere a las multitudes que lo están crucificando. Muchos de los cuales Él sanó. Muchos de los cuales Él libertó. Y lo están crucificando. Y Él extiende el perdón. Porque Él no va a permitir que el miedo venga a apoderarse de Él en un momento tan crucial de su vida. Porque ahí Él nos está haciendo libres a nosotros del miedo y de la falta de perdón. Y por eso Él perdona. Y luego sí, habiendo sacudido lejos al miedo y el terror que produce la muerte, haciéndonos libres a nosotros de ese principado, Jesús dice, consumado es. Terminó su ministerio. Quiero invitarte que corras a Jesús, que busques a Jesús, porque con Jesús tú puedes amar, perdonar, si puedes. Termino con Mateo 5:48. Sé pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto solamente nuestro Señor. ¿Cuál perfección? La perfección es, Dios perfecto tiene una característica. ¿Cuál? Perdonador. Dios es perdonador porque todos los días el ser humano va a pedir perdón. Y Dios es perdonador. Sé como Dios, perdonador. Porque cuando tú eres perdonador, estás amando y el miedo no viene contra ti. ¿Quieres ser libre del miedo? Permite que el Espíritu Santo trabaje en ti el fruto del amor. Y entonces vas a amar, vas a perdonar con Cristo si puedes. Con Cristo si puedes. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos a ti siempre, mi Rey. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por cada oportunidad, mi Dios. Bendigo cada persona que oye esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús. Tu bendición sobre ellos, sobre sus familias. Declarando por tu palabra sanidad, libertad, restauración, salvación para cada persona y para su familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.